Y pues el día de hoy vamos a seguir viendo el tema de Shiny. Eh, Va a ser nuestra penúltima clase, el viernes va a ser la última. Y el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de Shiny y cómo es que se utiliza. El viernes vamos a ver un poco más a profundidad otros ejemplos de Shiny. Pero bueno, nada más como a modo de repaso. Básicamente recordemos que la estructura de una app Shiny consistía en tres partes, ¿no? Básicamente teníamos que tener una interfaz de usuario, un servidor que iba a definir la lógica de nuestro dashboard o nuestra aplicación y finalmente la función Shiny App que corría esta aplicación. ¿Sale? Entonces aquí lo que vimos la clase pasada fue un ejemplo muy sencillo que nos da R de manera automática cada que creamos un nuevo archivo Shiny. Y básicamente este consistía en cargar nuestras librerías necesarias. Recordemos bslib ya se carga cuando cargamos Shiny, entonces no es necesario volverla a definir. Pero aquí pues básicamente la volví a poner para que se sepa que se están cargando en realidad ambas. Esta es propiamente la paquetería que nos permite tener las funciones para crear los dashboards. Y esta la que añade funciones extra como botones o barras de movimiento para personalizar más nuestro dashboard. ¿Vale? Entonces primero lo que hacemos es definir un tipo de UI. El más común siempre es el Fluid Page, pero ya veremos el día viernes que existen otros tipos y sobre todo hay como una facilidad en el hecho de que ya hay mm, plantillas previamente generadas que nos permiten pues tener mucha más facilidad y flexibilidad con la eh, eh, sí, con la personalización de nuestro dashboard. Entonces, bueno, aquí creamos nuestro tipo de interfaz de usuario y cada interfaz de usuario tiene ciertas funciones que nos permiten personalizarla. Fluid Page tiene algunas que son muy típicas, digamos. El título del panel en el que estamos, por ejemplo, aquí se va a llamar All Faithful Hazer Data. Una barra lateral con un input que será una barrita deslizable para cambiar el número de columnas que tendrá un histograma. Entonces aquí lo que hacemos es crear un despliegue visual en el lateral izquierdo. Ahorita lo vamos a volver a ver. Y en ese despliegue lateral izquierdo vamos a ponerle un panel que a su vez tenga una barrita deslizable. ¿Sale? Entonces se va a llamar columnas y lo que nos va a aparecer como título ahí va a ser número de columnas. Vamos a ir desde el 1 hasta el 50 y el valor por defecto va a ser de 30. ¿Sale? Y finalmente también podemos poner en el, o sea, imaginen que aquí ya tenemos del lado izquierdo nuestro despliegue lateral. En nuestro panel principal, lo que va a ocupar más parte de la pantalla, vamos a poner un, eh, una gráfica, perdón, que se va a llamar distplot, ¿sale? Pero de momento esto no grafica nada, ¿no? Lo único que hace es decir que en el medio va a haber una gráfica que se va a llamar distplot, pero hay que poner de dónde va a salir esa gráfica, ¿sale? Entonces para esa gráfica y también para la creación del histograma tenemos que crear lógicas del servidor, es decir, pues las funciones que van a hacer todo, ¿no? Así que para hacer eso tenemos que definir una función llamada server que va a tener un input y un output, ¿sale? Entonces el output va a ser la gráfica. Para la gráfica lo único que hay que hacer es hacer el renderizado de dicha gráfica, ¿sale? Para eso se ocupa esta función llamada renderplot y lo único que hay que hacer es definir los datos sobre los que vamos a crear la gráfica y las columnas, ¿sale? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a ocupar el conjunto de datos faithful, por eso se llama aquí of faithful, ¿sale? Porque viene del nombre del conjunto de datos. Vamos a tomar la columna 2, es de la que vamos a hacer su histograma. Y nada más vamos a crear aquí la cantidad de columnas que van a ver, ¿vale? Creamos una secuencia del menor al máximo con una longitud
del input que se meta más 1. El más 1 es simplemente para que no nos dé errores, no es que si nosotros ponemos 3 nos va a dar 4 columnas, o sea, nos va a dar las 3, solo es para evitar errores, ¿vale? Finalmente vamos a dibujar, o sea, hasta aquí nada más hemos hecho el, digamos, el conteo, ¿no? de la cantidad de columnas, pero no lo hemos graficado. Para graficarlo hay que ocupar la función ist. Si se dan cuenta, no estamos ni usando ggplot, estamos usando algo mucho más sencillo, el histograma ya incluido en R, y le estamos pasando la x, es decir, los datos sobre los que vamos a graficar, las columnas que va a tener dadas por este objeto de aquí arriba que habíamos definido, el color que va a tener nuestra gráfica, sus bordes, el título que va a estar en el eje de las X y el título principal, ¿sale? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, pues está en inglés porque está extraído de la página oficial de Shiny, páginas que ustedes pueden consultar aquí, ¿sale? Es, si no me equivoco, esta. Ajá, y aquí ustedes pueden ver el ejemplo, ¿vale? Entonces el ejemplo se va a ver así. Bueno, no, de hecho este es un ejemplo con otros colorcitos, pero nuestro ejemplo propiamente se va a ver de la siguiente manera. Entonces déjenme abrir aquí un archivo de R. Denme un segundito, ustedes no lo están viendo, no se apuren. Ahora sí están viendo R, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces aquí lo que tienen que hacer es, como ya habíamos platicado, irse a File, New File y Shiny Web App. Si ven todo el menú desplegable, ¿verdad? Que dice New File y Shiny Web App, Sí. o no lo ven. Bueno, entonces le dan aquí a Shiny Web App y ustedes ya le ponen el nombre que quieran, digamos prueba. Lo voy a guardar yo en mi escritorio, lo creamos y si se dan cuenta pues nos da ya el ejemplito que nos había, que acabábamos de ver, ¿no? Entonces, para correrlo ustedes lo pueden correr como un código normal de R, es decir, ponerse en cada una de las partes e irle dando control enter, o más sencillo, aquí arriba está un botón que aparece y dice run app y va a correr todo el código que tenemos abajo, ¿vale? Entonces esto nos va a ser útil, ya verán por qué más adelante. Entonces simplemente damos clic y aquí nos aparece, ¿no? El Old Faithful Hazer Data ya nos aparece aquí con nuestro panel lateral. No es explícito el hecho de que aquí haya una división, pero supongamos que aquí hubiese una línea que divide nuestro dashboard entre el panel principal, que es donde se va a desplegar lo que queremos, y en el panel lateral, que es donde estamos poniendo la barra deslizante. La barra deslizante tiene el nombre que habíamos dicho, el number of beans, y las cantidades que también ya habíamos platicado, del 1 al 50, ¿vale? Y empezaba en 30. Entonces, simplemente ustedes pueden moverlo y la gráfica se va a modificar. Y como les decía, si ustedes aquí ponen 3, pues van a ver 3 columnas que van a desplegarse, ¿sale? Si ustedes le ponen 38, pues si quieren contarlas, aquí hay 38 columnas también, ¿vale? Y la gráfica también tiene los nombres que ya habíamos dicho, el título de histograma de tiempos de espera y en el eje de las X, tiempo para la siguiente erupción, o tiempo de espera para la siguiente erupción en minutos. ¿Sale? Entonces, pues básicamente así es como se hace un dashboard muy sencillo en R. Ahora bien, existen, o sea, todo esto se los enseñamos porque la intención es que ustedes lo integren con lo que ya han estado trabajando de su proyecto. Entonces, ¿cómo se va a integrar esto? Muy bien, pues básicamente lo que hemos platicado ya en anteriores temas es que es común que segmentemos nuestros códigos si es que va a ser muy grande nuestro proyecto. Por ejemplo, si vamos a tener muchas funciones, tenerlo todo en un solo código, las funciones y además su ejecución sería complicado, entonces es mejor segmentarlo, ¿no?
tenerlo en un archivo donde tengamos las funciones, otro donde tenga nuestros objetos y luego cargarlos a nuestro archivo principal o main, que en este caso para Shiny, si se dan cuenta, nos arroja el nombre por defecto de app, pero nosotros seguiremos con el de main. Nada más tengan presente que son básicamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, un encabezado típico de su proyecto se va a ver así. Proyecto final para el seminario de finanzas. El source que llama al archivo de objetos, el que llama al archivo de funciones, y aquí, por ejemplo, llamamos a una función que está en el archivo funciones, que se llama generador df9001. Más bien el 9001 es el input que le estamos pasando a la función. ¿Qué está haciendo esta función? Bueno, muy sencillo. Esta es una función que, como ya les dije, está en el archivo funciones y lo único que genera es un data, ¿sale? Uno le pasa el código, un código el que sea, nos genera una sucesión de años que van del 2024 al 2026 y nos da unos valores, ¿sale? Que son de una distribución uniforme, redondeados, y nos va a dar 3 valores, ¿sale? Y nos regresa el data frame generado. Entonces, lo único que hay que hacer es integrarlo en el dashboard. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Otra vez volvemos a cargar las paqueterías necesarias. Si se dan cuenta, aquí ya no cargué bslib, nada más cargué la de Shiny, cargué la de ggplot2 también, y cargamos también el archivo de funciones, ¿sale? Entonces ya nada más aquí nosotros cargamos, creamos nuestra interfaz del usuario, otra vez muy sencilla, con una página fluida, fluid page, con título del panel, integrando funciones externas, también tiene una barra lateral, un despliegue lateral, un panel en ese lateral y va a tener ahora un input numérico. Les digo, hay varias funciones que les permiten modificarlo y todas esas funciones pueden ser consultadas en los links que les puse abajo. Igual, el viernes veremos más, no se apuren, pero realmente ustedes las que necesitan son Action Button y una que les va a permitir desplegar como varias opciones, pero ya lo veremos, no se preocupen. Finalmente también ponemos en nuestro panel principal, le vamos a llamar tabla y va a haber una gráfica ahí, otra vez, un output de gráfica. Entonces nada más definimos la lógica del servidor y ahora es donde vamos a utilizar la función que estamos jalando de nuestro archivo de funciones.r. Entonces primero vamos a crear a los datos, ¿sale? Esto va a ser un evento reactivo, que quiere decir que cuando algo pase en el input de calc, ¿sale? Que es este de aquí, el botón de acción, vamos a correr esta función, ¿sale? Entonces esto es muy importante. Esta función es una de las principales que ustedes deben tener presente. Y Event Reactive le dice al dashboard, oye, cuando esto pase, haz esto otro, ¿sale? Entonces aquí lo que va a pasar es que cuando nosotros presionamos el botón Calc, que en realidad va a aparecer como calcular, vamos a obtener un codiguito. El data frame generado con base en el código que el usuario haya ingresado en el input numérico, que es como una cajita que va a tener un número. Ahorita lo vemos en un segundo más. Y además tenemos que tener el output, ¿no? Entonces ese output va a ser una tabla que básicamente van a ser los datos generados aquí arriba, ¿no? Esta render table lo que va a hacer es tal cual, generar una tabla con base en el data frame que nosotros le estemos pasando. Y ese data frame va a ser este generado de aquí. Sale. Entonces, lo único que hay que hacer también es una grafiquita, ¿no? Otra vez hacemos render plot. Y ahora sí vamos a usar ggplot. Ya vamos a usar una gráfica un poco más bonita. Y le vamos a pasar los datos con los que estamos trabajando. Otra vez, que va a estar en el eje de las X, la Y. Vamos a hacer una gráfica de línea. También con puntos en cada uno de sus valores y un tema minimalista con las siguientes etiquetas: el título, valores por año, X año y Y valor. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando corremos esto? Bueno, también aquí ya lo tengo preparado. Denme un segundito nada más.
Entonces volvemos aquí a R. Y si se dan cuenta, tenemos aquí nuestro archivo funciones. ¿Sale? Entonces tenemos al archivo funciones que tiene otras funciones. No se apuren, la única que nos interesa de momento es esta generador de f. Y aquí tenemos el ejemplo del dashboard. ¿Sale? El que acabamos de ver. Entonces, este dashboard, si se dan cuenta, es exactamente el mismo código, el mismito. Aquí de hecho estamos asignando un valor por defecto al input numérico, que es el de 9001. Entonces vamos a ver qué pasa cuando damos en run up. Como les dije, run up es muy útil porque así nos evitamos nosotros tener que darle clic manualmente a la función source y que jale los archivos de R o los objetos que ya hayamos cargado, como los datasets que estamos utilizando, ¿no? Como el de capital neto, riesgo de crédito y demás. Entonces lo único que hay que hacer es dar clic en run up y todo se va a correr, ¿sale? Ya aquí tenemos a las funciones, bueno, a la función que es la de generador de f, y ya tenemos aquí lo que les comentaba, ¿no? Otra vez, despliegue lateral está aquí. Bueno, ¿pueden ver el dashboard? No, nada más se ve la parte de R. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, déjenme les comparto todo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo ven. Sí, sí, sí. Perfectísimo. Entonces, sí, como les comentaba, aquí, ¿qué está pasando? Tenemos el panel lateral otra vez, que es, otra vez, imagínense aquí una barra que divide, bueno, una línea que divide nuestro dashboard. Otra vez un panel lateral, que es este. Un input numérico, que es este. Y un botón de acción, que va a ser este. ¿Sale? El input numérico se va a llamar código y el botón de acción se va a llamar calcular. ¿Sale? Luego en el panel principal va a haber una gráfica y la tabla. Pero no hay nada. Bueno, ¿por qué? Porque ya hay que hacer lo que habíamos dicho, ¿no? El event reactive, que hasta que nosotros no le demos clic a calcular, no va a pasar nada. Entonces, vamos a darle clic a calcular y que nos genere nuestros datos, que nos genere nuestra tabla y la despliegue, y que nos genere nuestra gráfica y nos la despliegue. Aquí si se dan cuenta hice una pequeña modificación, en vez de hacer la gráfica aquí directamente, la hice en otra función, me les muestro aquí, que es esta gráfica valores, y ya lo único que estamos haciendo es llamar a esa función. ¿Y qué hace esta función? Pues lo mismo, básicamente es definir el nombre de la función, function de f, es decir, el argumento con el que vamos a graficar, y creamos la gráfica, ¿no? Y el argumento con el que vamos a crear la gráfica es el data frame. Por eso aquí en esta función estamos pasando el data frame generado con el objeto datos, que a su vez fue generado con la función generador de f. Sale, entonces nada más damos clic en calcular y ¡tarán! Nuestro dashboard se actualiza. Como los datos se generan de manera aleatoria y en el momento, solo damos calcular otra vez y nos vuelven a aparecer otros. Calcular, 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 calcular. Me imagino que ya se van dando cuenta por dónde van los tiros. La intención es que ustedes implementen esto para, obvio, no un código, sino para la parte del ICAP que están, o sea, que ya hayan calculado con sus demás funciones. Por ejemplo, el capital neto y el riesgo de crédito. Por eso les digo que nos falta ver un input más aquí que nos permita ir seleccionando entre distintas opciones. Pero eso lo vamos a ver hasta el día viernes. El día de hoy nos vamos a enfocar ahorita en otra cosa, pero si se dan cuenta básicamente es esto, ¿no? Una tabla que contenga los valores, por ejemplo aquí incluso podría ser más sencillo, lo que les platicaba, ¿no? Lo de las KPIs, las claves de información relevante, que no es que ustedes tengan que volver a presentar toda la plantilla aquí de Excel, sino tal vez nada más el cálculo de la parte fundamental, la básica no fundamental y la complementaria, y que con base en eso se muestre una gráfica, por ejemplo, no una serie de tiempo, porque pues no tenemos los suficientes datos de fechas como para hacerlo, pero tal vez sí unas gráficas de barras como las que nos mostró Marcial en su momento, que muestren
los porcentajes que componen al capital neto, ¿no? Por ejemplo, eso es una idea. Ahora bien, esto también está muy básico y sí, aunque no les pedimos que ustedes pinten aquí la Capilla Sixtina, sí estaría bien que pongan un poco más de imaginación o de su creatividad para la creación de este dashboard, porque finalmente, insisto, eso es lo que le da el verdadero diferenciador a su trabajo, ¿sale? Entonces eso siempre va a ser lo más importante. Les iba a enseñar otro ejemplo, pero creo que ya es muy... como muy avanzado y quiero que vayamos poquito a poco. El viernes vamos a ver lo de las plantillas y demás. De momento, lo que se tiene que entregar para este domingo no es el dashboard, es únicamente los cálculos, ¿vale?